Dime por qué le tiras piedras a la luna. Tan ilógico como extraerme de tu piel. Bienvenidos a un nuevo video de resistencia de materiales. El tema de hoy es deflexión de vigas. El profesor es el ingeniero Bosa-Cora Fernando Nagleto. Los integrantes del grupo expositor son Paitán Quispe Napoleón, Pau Carcaja, Asto Daniel, Quispe Ocampo Eric, Sánchez Arana María y Vargas Rivera Osler. ¿Qué es la deflexión de vigas? En análisis estructural se consideran las deflexiones como la respuesta estructural porque se expresa a un aumento de parámetros que responde a una acción de cargas aplicadas, muertas, sismos, entre otros. Las deflexiones son en cantidades no visibles. Clasificación. Métodos geométricos. Encontramos el método de doble integración, método de área de momentos, diagrama de momentos por partes y método de la viga conjugada. Y también está el método de trabajo y energía. Los métodos geométricos lo vamos a ir exponiendo más adelante y pues vamos a empezar primero con el método de área de momento que va a ser expuesto por nuestro compañero Osler. Bien, siguiendo con la exposición, vamos a realizar los diagramas de momento flector para los casos ya posteriormente mostrados. En este caso, vale recalcar que vamos a asumir que el momento 2 va a ser menor que el momento 1 y el momento 2 va a ser menor que el momento 3. Ahora podemos observar una curva elástica entre los puntos 1 y punto 3. Y puede notarse que también se cumple la relación de triángulos, que va desde el punto 1 hasta el punto 3. Bueno, siguiendo con esto, podemos establecer las expresiones de deflexión de los puntos 1 y 3 respecto a la tangente que pasa por el punto 2. Vamos a realizar una ecuación que vamos a usar los datos anteriormente mostrados en el diagrama y reemplazarlos. Finalmente, para sustituir el t sub 1 entre 2 y el t sub 3 entre 2 en la ecuación 5.4.1 se obtiene la siguiente ecuación que se muestra en pantalla. Esta ecuación expresa la relación general entre los momentos flectores en 3 puntos cualquiera de la viga. Si los puntos 1, 2 y 3 están en el mismo nivel de la viga flexionada, los términos H1 y H3 se anulan, lo cual el miembro derecho de la ecuación se hace igual a 0. Le doy pase a mi siguiente compañero. Gracias. Continuando con la explicación, yo les voy a hablar sobre el método de doble integración por deflexión de vigas. Bueno, este método es el más general para determinar deflexiones. Se puede utilizar para resolver casi cualquier combinación de cargas y condiciones de apoyo en vigas estáticamente determinadas o indeterminadas. Su uso requiere la capacidad de escribir las ecuaciones de los diagramas de fuerza cortante y momento flector,
y obtener posteriormente las ecuaciones de la pendiente y deflexión de una viga por medio del cálculo integral. El método de doble integración produce ecuaciones para la pendiente, la deflexión en toda viga y permite la determinación directa de punto de máxima deflexión. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Recordando la ecuación diferencial de la elástica, aquí podemos ver una fórmula donde nos dice el producto E por I, que es esto, se conoce como la rigidez a flexión en el caso de que varíe a lo largo de la viga, como es el caso de una viga de sección transversal variable. Debe expresarse en función de X antes de integrar la ecuación diferencial. Sin embargo, para una viga prismática, que es el caso, considerando la rigidez a la flexión es constante. Podemos entonces multiplicar ambos miembros de la ecuación por el módulo de la rigidez e integrar respecto a X. Planteamos. Aquí está. Aquí tenemos otra fórmula donde nos dice que C1 es una constante de integración que depende de las condiciones de frontera, como se explicará más adelante. Como la variación de las deflexiones es muy pequeña, es satisfactoriamente la aproximación, que es esta fórmula. De modo que con la expresión anterior se puede determinar inclinación a la recta tangente a la curva de la elástica para cualquier longitud X de la viga. Integrando nuevamente en ambos lados la expresión anterior, tenemos esta fórmula. Mediante esta expresión podemos conseguir la deflexión para cualquier distancia X medida desde un extremo de la viga, donde el término C2 es una constante de la integración que, al igual que C1, depende de las condiciones de la frontera. Para poder establecer sus valores. Para establecer sus valores deben conocerse la deflexión y el ángulo de deflexión de alguno de los puntos de la viga. Generalmente es en los apoyos donde podemos recoger esta información. Ingeniero, buenas tardes, compañeros todos. A mi persona le tocó exponer el tema de área de momentos. El área de momentos es un método o procedimiento bastante útil al momento de obtener pendientes o deflexiones en ciertos puntos de una viga, y también se puede utilizar para aplicar ecuaciones de la elástica. Entonces, podríamos decir que el método de área de momentos es un método alterno para determinar las flechas de las vigas. Bien, el área de momentos está basado en dos teoremas fundamentales. El primer método nos dice lo siguiente: el ángulo o cambio de pendiente entre las tangentes de dos puntos cualesquiera de una elástica continua es igual al área del diagrama de M dividido entre EI comprendido en dichos puntos. M es como un área, un sector, en el gráfico que voy a presentarlo en la diapositiva siguiente, y EI es la rigidez por la rigidez, bueno, la rigidez de la rigidez. Ese es el primer teorema. El segundo nos dice lo siguiente: la distancia de un punto B de una elástica continua medida perpendicularmente al eje primitivo AB a la tangente trazada por otro punto A de dicha curva es igual al momento respecto a B del área del diagrama M sobre la rigidez de la rigidez comprendida entre dichos puntos. Entonces,
el área de momentos es un método factible en el momento de calcular pendientes y deflexiones en vigas, como ya lo mencioné, en el que interviene mucho el área del diagrama de momentos y el momento de dicha área. Para aplicar este teorema, lo primero que tenemos que hacer es calcular calcular los dos teoremas anteriores, los teoremas básicos anteriores, para así poder calcular las áreas y los momentos de esas áreas del diagrama de momentos. Y con este cálculo vamos a poder determinar un nuevo método para poder calcular otros problemas. Entonces, al igual que en la deducción de la fórmula de la deflexión, dos secciones planas adyacentes, distantes una longitud de x, sobre una viga inicialmente recta, giran un ángulo de θ una respecto a la otra. Se puede ver con más detalle en la parte de CD, en esta parte, ampliada en esta figura. El arco de ese medio a lo largo de la elástica entre las dos secciones es igual a ρ multiplicado por dθ, siendo ρ el radio de la curvatura de la elástica de ese punto. Entonces podemos obtener así la siguiente ecuación. La primera ecuación, 1 entre ρ es igual a m dividido entre EI, que EI viene a ser la rigidez por la rigidez, o bueno, la rigidez de la rigidez. Entonces tenemos que como producto de esa ecuación podemos obtener lo siguiente: ds es igual a ρ multiplicado por el ángulo de θ, y con esto podemos decir lo siguiente, que 1 entre ρ es igual a m dividido entre la rigidez de la rigidez, y esto dividido entre el ángulo de θ y la longitud de s. O podemos decir el ángulo de θ es igual a m multiplicado por EI, la rigidez de la rigidez, y esto es multiplicado por la distancia de s, que es prácticamente lo mismo. Entonces, dos tangentes trazadas en la elástica de CD, como en la figura se muestra, podemos formar el mismo ángulo de θ que forman las secciones OC y OD. Entonces, por lo que la desviación angular o ángulo entre las tangentes a la elástica en dos puntos cualesquiera A y B es igual a la suma de estos pequeños ángulos. Entonces tenemos la siguiente ecuación, que θ AB es igual a la integral de θ B en θ A, y todo esto por el ángulo de θ, y esto viene a ser igual a 1 entre la rigidez de la rigidez multiplicado por la integral de xb en xa, y todo esto multiplicado por m y por la distancia de x. Observemos también en la figura que la distancia desde el punto B de la elástica, medida perpendicularmente a la posición inicial de la viga, hasta la tangente trazada de la curva por otro punto cualquiera A, es la suma de los segmentos dt interceptados por las tangentes sucesivas trazadas a la elástica en puntos sucesivos. Cada uno de estos segmentos dt pueden considerarse como un arco de radio x y ángulo de θ. Entonces tenemos la siguiente ecuación, que dθ es igual a x multiplicado por el ángulo de θ, donde tb, t dividido entre b y a, es igual a la integral de d y t, y todo esto viene a ser igual a que la integral de x multiplicado por el ángulo de θ. Si sustituimos dθ por su valor inicial, que viene a ser m entre EI multiplicado por la distancia de s, si lo sustituimos nos sale la ecuación, si sustituimos en total nos saldría así, que t
de b entre a es igual a 1 entre 1 dividido entre la rigidez de la rigidez. Todo esto multiplicado por la integral de xb en xa, y esto multiplicado por x por m por m multiplicado por la distancia de x, por la distancia de x. Entonces, en el diagrama de momentos flexionantes de esta figura, observamos que m de x es el área del elemento diferencial rayado situado a la distancia x de la ordenada que pasa por b. Ahora, esta es la suma de elementos, y dicha ecuación podemos decir de la siguiente manera: que teta AB es igual a 1 entre la rigidez de la rigidez multiplicado por el área de AB. Bien, esto es respecto a la aplicación. En cuanto a los teoremas, podemos decir lo siguiente: hay dos teoremas, ¿verdad? En el primer teorema nos dice: la desviación angular o ángulo entre tangentes trazadas a la elástica en dos puntos cualesquiera A y B es igual al producto de 1 dividido entre la rigidez de la rigidez por el área del diagrama de momentos flexionantes entre estos dos puntos. Por tanto, el significado geométrico de la integral de x multiplicado por m de x es el momento con respecto a la ordenada en B del área de la posición del diagrama de momentos flexionantes comprendida entre A y B. Con ello, la expresión algebraica siguiente es teta BA igual a 1 entre rigidez de la rigidez multiplicado por el área de AB por B. Entonces, el área del diagrama de la curvatura entre dos puntos A y B es igual al cambio en las pendientes entre esos dos puntos sobre la curva elástica, a lo que nos sale la ecuación teta de B menos multiplicado por menos teta de A es igual a la integral de B en A y multiplicado por m y dividido entre rigidez de la rigidez multiplicado por la distancia de x. Ese es en cuanto al teorema 1. El teorema 2 nos dice lo siguiente: la desviación tangencial de un punto B con respecto a la tangente trazada a la elástica en otro punto cualquiera A en dirección perpendicular a la inicial de la viga es igual al producto de I dividido entre la rigidez de la rigidez por el momento con respecto a B del área de la porción del diagrama de momentos de los puntos A y B. El producto rigidez de la rigidez a la flexión, observemos que al supuesto táctico que E y I permanecen constantes en todas las longitudes de la viga, y esto es común. Sin embargo, cuando la rigidez es variable, no puede sacarse E y del signo integral, y hay que conocerla en función a x. Estas variaciones suelen tenerse en cuenta al dividir E y las ordenadas del diagrama de momentos para obtener de esta manera un diagrama de m dividido entre E y, al igual que se aplican en dos teoremas, en vez de aplicarlos al diagrama de m. En los dos teoremas del área de AB representa el área del diagrama de en los dos teoremas el área AB está representando al diagrama de momentos entre las ordenadas correspondientes a los puntos A y B, donde XB es el brazo de momento de esta área con respecto a B. El momento de área de toma siempre respecto a la ordenada del punto cuya desviación desea obtener. Por teoría de los ángulos tenemos que el ángulo de teta de sub c dividido entre a por x dividido entre c, sub c dividido entre a es igual a la variación de c dividido entre a, a la variación sub c dividido entre a. Si sumamos todos los desplazamientos verticales, obtenemos la desviación vertical entre las tangentes en A y B, donde tenemos que la variación A y B sería igual a la integral de B en A multiplicado por X sub B y A sub B entre A
multiplicado por m dividido entre EI, y esto multiplicado por la distancia x, por la recta de x. Convención de signos. Los convenios de signos siguientes son de mucha importancia. Dice: la desviación tangencial de un punto cualquiera es positiva solamente si el punto queda por encima de la tangente con respecto a la cual se toma la desviación, y negativa si queda debajo de dicha tangente. El otro convencionalismo es el que se refiere a las pendientes. Un valor positivo de la variación de pendiente QAB indica que la tangente en el punto situado a la derecha de B se obtiene girando en sentido contrario al del reloj la tangente trazada en el punto más a la izquierda de A. Es decir, que pasa para la tangente A a la tangente B, se gira en sentido contrario al del reloj, y viceversa para los valores negativos de QAB. Para continuar con la exposición, mi nombre es Napoleón Paitán. En esta ocasión voy a hablar acerca del método de la viga conjugada. La viga conjugada es una viga ficticia de longitud igual a de la viga real, y cuya carga es el diagrama de momento flector reducido aplicado al lado de la comprensión. La viga conjugada es siempre una viga estáticamente determinada. El método de la viga conjugada consiste en hallar el momento en la viga real y cargarlo en la viga conjugada. Luego esto dando a un lugar de un corte y aislando una de las partes de mejor conveniencia. Y así se obtiene el cortante, que será el giro de la viga real, y el momento de la viga conjugada. Y de esta manera sería el desplazamiento en la misma. Entonces, ¿qué es lo que debemos saber respecto al método de la viga conjugada? Lo primero que debemos saber es graficar y hallar la función del momento deflector interno en una viga. 2. Conocer la teoría de la viga elástica tanto en la ecuación que determina la pendiente como la curva elástica. Imaginemos que tenemos una viga real con una carga distribuida. El método consiste en determinar las similitudes que existen entre estas ecuaciones. Y es por eso que la primera ecuación, esto lo vemos que es la derivada de la fuerza cortante interna de la viga, que es igual a la fuerza distribuida. En la segunda ecuación nos dice que la diferencial de la pendiente en cualquier punto de la viga es igual al momento entre la rigidez e I. En la tercera ecuación nos dice que la segunda derivada del momento es igual a la derivada de la fuerza cortante, que como vemos es igual a la fuerza distribuida. En la cuarta ecuación vemos que la segunda derivada de I respecto a la derivada de X es igual al momento respecto a la rigidez EI. Esto vamos a llevar a una integración o integrando. La primera ecuación integrando nos va a dar la fuerza cortante, que esto va a ser igual a la integral de la fuerza distribuida respecto a dx. Integrando la segunda ecuación vamos a obtener el desplazamiento angular en cualquier punto, que esto va a ser igual a la integral del momento entre la rigidez EI respecto a x. Haciendo una doble integración de la tercera ecuación nos va a dar el momento, que va a ser igual a la integral doble de la fuerza distribuida respecto a x. Y la cuarta ecuación, también haciendo una doble integración, nos va a dar que la deflexión vertical va a ser igual a la integral doble del momento entre y respecto a x. A todo eso se le llama básicamente el método de la viga conjugada. Es básicamente lo mismo que la viga real, pero en vez de colocar la fuerza distribuida, se coloca el diagrama del sistema del momento sobre EI. Y de todo esto se obtiene dos teoremas que vamos a hablar en la siguiente diapositiva.
¿Qué es lo que nos dice estos dos teoremas del método de la viga conjugada? El teorema 1 nos dice: la pendiente en un punto en la viga real es numéricamente igual al valor del cortante en el punto correspondiente de la viga conjugada. El teorema 2 nos dice: la deflexión en un punto en la viga real es numéricamente igual al valor del momento en el punto correspondiente de la viga conjugada. Por otra parte, vamos a ver, para poder aplicar este método de la viga conjugada, se hace unos arreglos en los ejes de apoyo, que vamos a ver cómo se hace esto según este cuadro. Acá tenemos apoyos en la viga real versus el apoyo en la viga conjugada. ¿Qué ocurre? Que en la viga real vamos a ver que el apoyo acá va a existir un empotramiento o un soporte fijo, se llama también. Vemos que acá su desplazamiento tanto vertical como angular van a ser igual a 0. Pero ¿qué ocurre en una viga conjugada? Va a poseer extremos libres en su representación, pero su momento angular como su fuerza cortante también van a ser igual a ceros. Ya, ahora en extremos libres en una viga real, ¿qué ocurre? Que su desplazamiento tanto vertical como angular van a ser diferentes de 0. Pero ¿qué ocurre en una viga conjugada? Que va a existir un empotramiento, o también llamado un soporte fijo. Tanto en su momento angular como su fuerza cortante van a ser diferentes de 0. Cuando hay un apoyo articulado en una viga real, también ocurre, bueno, acá vemos que su desplazamiento vertical va a ser igual a 0 y su angular va a ser diferente de 0. Pero en la viga conjugada, su apoyo articulado va a ser tanto en el momento angular va a ser igual a 0, pero su fuerza cortante va a ser diferente de 0. Y así también para rodillo interno, también acá va a ocurrir lo mismo, ¿no? Para bizarras, tanto en la viga conjugada. Ahora vamos a pasar a ver un ejemplo, cómo se va a aplicar esto. Ejemplo: determine la pendiente y la deflexión en el punto B de la viga de acero que se muestra si E es igual a 29 por I es el cubo kilo o KSI. E I es igual a 800 pulgadas a la cuarta, donde K es igual a en kilolibras, está representado. Aquí tenemos una viga real. Esto vamos a llevar una viga conjugada y luego de esto vamos a poder hallar tanto la pendiente y la deflexión en el punto B. Lo primero que hacemos es el diagrama de cuerpo libre. En AX va a ser igual a 0, en AY va a ser igual a 5 kilolibras. Ya esto por principio de estática. Y el momento en A va a valer como 75 kilolibras pie, multiplicando 5 por 75. Primero llevamos el diagrama de fuerza cortante, luego el diagrama de momento flector. El diagrama de fuerza cortante nos va a resultar la forma de un rectángulo, que esto nos resulta de 5 kilolibras, porque la parte superior que se ha influenciado la fuerza se va a influenciar, entonces va a formar una forma de rectángulo. En el diagrama de momento flector dibujamos los ejes también. En la parte va a ser negativo porque está en forma antihoraria y opuesta a esta fuerza, pero es menos 75. Ya, para poder desarrollar el diagrama de momento flector mínimo, reemplazamos la fuerza cortante, donde nos va a dar una forma de triángulo. Y esto sería el diagrama de momento flector mínimo. Esto nos va a servir para poder hallar el método de la viga conjugada. La viga conjugada, nosotros dibujamos de la misma viga real, pero va a cambiar bueno, si nos dice por teoría nos dice que si aquí es libre, en la viga real tenemos el punto de apoyo libre, en B aquí va a ser empotrado, y en A está empotrado en la viga real, en la conjugada va a ser libre. Y justamente por eso en B' encontramos que momentos y una fuerza cortante. Y también el método de la viga conjugada nos dice que
El diagrama de momento flector mínimo debe ser reemplazado en la parte inferior como una fuerza puntual equivalente, que va a ser reemplazada por una sola fuerza, que nos va a dar el resultado de 562.5, ya que hallamos la base por la altura, dividimos entre 2 y todo esto nos va a dar 562.5 EI en kilolibras pi al cuadrado. Ahora, la suma de fuerzas en el eje Y por principio de estática, ya sumamos que va a ser la fuerza cortante más esta fuerza equivalente, puntual equivalente, ya nos va a dar el resultado de menos 0.0349 radianes, en la que esto en la viga real va a ser representado como la pendiente, y la suma de momentos de la fuerza en B' también vamos a reemplazar, que va a ser M y momentos más esta fuerza equivalente, puntual equivalente por el brazo de palanca, y nos va a dar también el resultado de menos 1.047 pulgadas, que esto va a ser representado como la deflexión o el desplazamiento. Ingeniero y compañeros, buen día. Continuamos con la exposición de método de trabajo y energía. Definimos trabajo como el producto de una fuerza por el desplazamiento en la dirección de la fuerza. En los cálculos de deflexiones hemos visto que el trabajo realizado por fuerzas y momentos, si una fuerza permanece constante en magnitud al moverse del punto A al B, el trabajo puede expresarse como de la siguiente manera. Como podemos visualizar en la imagen, tenemos donde delta es la componente del desplazamiento en la dirección de la fuerza. El trabajo es positivo si la fuerza y el desplazamiento se encuentran en el mismo sentido, y negativo cuando la fuerza actúa en sentido opuesto al desplazamiento. Cuando una fuerza se mueve perpendicularmente a su línea de acción, el trabajo viene a ser igual a cero. Ahora, si la magnitud y la dirección de una fuerza permanecen constantes, cuando la fuerza se mueve por un desplazamiento delta que no es colineal con la línea de acción de la fuerza, el trabajo total se obtiene sumando el trabajo realizado por cada componente de la fuerza al moverse con cada una por la correspondiente componente colineal del desplazamiento. Tenemos una fórmula que el trabajo es igual a la fuerza X, delta X, más la fuerza Y, delta Y. Luego, de manera semejante, si un momento permanece constante al generarse un desplazamiento angular, el trabajo realizado es igual al producto del momento por el desplazamiento angular. Tenemos la fórmula que ese trabajo es igual al momento por el desplazamiento angular. Ahora, cuando una fuerza varía en magnitud durante un desplazamiento, y si la función que relaciona la fuerza F con el desplazamiento colineal delta es conocida, el trabajo se puede calcular mediante la integración que tenemos aquí, tres integraciones. En primero tenemos el trabajo que es igual a la integración de 0 y delta. En la imagen siguiente tenemos el trabajo es igual a 1/2 por la fuerza delta, ¿no? En tercera imagen tenemos que es la fuerza que es igual a el trabajo es igual a la fuerza delta. Ahora pasamos a la energía de deformación debida a la flexión. Un teorema conocido en este tema es el teorema de Castigliano. Este teorema nos proporciona un medio para determinar las deflexiones de una estructura a partir de su energía de deformación. Esto nos ilustra lo que queremos decir con este enunciado, que nos consideramos una viga voladizo con una carga concentrada en P, que actúa en el extremo libre. Tenemos en la imagen, como observamos, tenemos una viga
y un punto A y B, ¿no? Donde aquí tenemos que el U es igual P al cuadrado L al cubo sobre 6 E y la I, que es la inercia, ¿no? Ahora derivamos esta expresión con respecto a la carga P. Tenemos la derivada de U sobre derivada de P, que finalmente toda esta operación nos daría que es igual PL al cubo sobre 3EI. Tenemos en deflecciones producidas por cargas de impacto. Aquí tenemos cinco puntos que son importantes, ¿no? En la mayoría de sus suposiciones descritas que se aplican a vigas, así como a barras a cargas axialmente. Primeramente tenemos el peso que cae y se pega a la viga y se mueve con ella. Luego tenemos, no ocurren pérdidas de energía. La viga se comporta de manera linealmente elástica. La cuarta, tenemos la forma flexionada de la viga. Es la misma ante una carga dinámica que ante una carga estática. La energía potencial de la viga, debido a su cambio de posición, es relativamente pequeña y se puede despreciar. A continuación resolveremos un problema que nos dice: determine el desplazamiento vertical del punto C en la viga que se muestra en la figura. Tenemos como dato el módulo de elasticidad de 200 gigapascales, una inercia de 150 por 10 a la sexta por milímetros a la cuarta. Por lo tanto, una viga simple, isostático, una carga distributiva, una carga puntual, una carga de 8 kilonewtons que nos da el problema por metro, ¿no? Una cierta distancia de 4 metros cada uno. Pasamos a desarrollar la solución de este problema. Para ello tenemos que hacer una fuerza X o una fuerza P que se aplicará en el punto C, y esto será igual a o equivalente a 20 kilonewtons, que posteriormente esto nos servirá como dato para poder reemplazarlo, ¿no? Por lo tanto, si tenemos como una P, determinamos de la siguiente manera las reacciones de AY y BY en función de P. Por lo tanto, determinamos haciendo un momento en este punto, el punto en punto igual a 0, en forma antihoraria positiva. Por lo tanto, decimos que este va a tener 8 por 4, que sería igual a 32, que vendría a ser finalmente menos 32 por menos P por 4 más PY por 8. Toda esta distancia que tenemos aquí en la viga viene a ser 8 metros, ya que AC viene a ser igual a 4 metros, CB igual a 4 metros, ¿no? Por lo tanto, todo esto es igual a 8 metros. De esta manera obtenemos la reacción de BY, que es igual a 8 más 0.5 P. Ahora hacemos el equilibrio en todo el sistema de la viga. Por lo tanto, obtenemos el valor de HY como 24 más 0.5 P. Ahora lo que vamos a hacer para este método es hacer cortes, ¿no? En cada tramo. En esta viga tenemos un corte de AC y otro corte de CB. Pasamos a desarrollar primero para el tramo AC. Como dijimos, vamos a hacer un corte. La carga distributiva viene a ser 8 kilonewtons por metros, ¿no? Por lo tanto, se mantiene constante. Y la reacción AY, que vendría a ser 24 más 0.5 P hacia una cierta distancia. Tenemos también la cortante y el momento 1. La carga que va a estar ubicada x1 sobre 2, ¿no? Por lo tanto, un momento en este punto, que vendría a girar en forma negativa,
y este de forma positiva. Por convención siempre viene a ser antihoraria positiva. Por lo tanto decimos que menos 24 más 0.5p, todo por x1 más 8x1 por x1 sobre 2 más el momento 1, todo esto vendría a ser igual a 0. Tenemos entonces de esta forma que el momento 1 viene a ser igual a 24 más 0.5p x1 menos 4x1 al cuadrado. En el siguiente paso tenemos que hacer aquí unas derivadas parciales, ¿no? El momento 1 respecto a p. Por lo tanto obtenemos aquí 0.5 x1. Ahora decimos cómo obtenemos estos 0.5. Aquí tenemos que hacer una derivada parcial en momento 1 respecto a p, todo diferente a p. Cuando es todo diferente a p, solo nos quedaría 24 diferente a p, nos quedaría 0. 4x1 al cuadrado diferente a p, nos quedaría 0. Entonces solamente tenemos 0.5 de x1, ¿no? Que es la condición del problema que dijimos aquí que el 20 era equivalente a 20 kilonewtons. Por lo tanto, tenemos que reemplazar, ¿no? Nuestro momento 1 tenemos que reemplazar donde P es 20, dijimos 20 kilonewtons. 24 más 0.5p, que aquí reemplazamos, que nos quedaría finalmente el momento 1, que es igual a 34x1 menos 4x1 al cuadrado. Ahora, para hacer el tramo BC, vamos a analizar la parte derecha, por lo tanto, tenemos una cortante, ¿no? Su momento y reacciones de BG, que vendría a ser 8 más 0.5p, a una cierta distancia de x2. Vamos a hacer de la misma manera como el momento de este punto, ¿no? Que esto va a girar en la forma positiva. El momento de forma negativa, porque nuestra convención de signo viene a ser antihoraria positiva y todo esto es igual a 0, ¿no? Ahora el momento aplicamos a este punto es que es igual a 0 y el momento 2 todo es igual a 0, ¿no? El momento 2 que obtenemos 8 más 0.5p por x2, ahora hacemos de la misma manera el anterior que hicimos, ¿no? De derivada parcial, que el momento 2 respecto a p, diferente a p, es 0, solamente tenemos 0.5 x2, ¿no? Por la condición que reemplazamos que dijimos, el valor de p que es 20 kilonewtons en nuestro momento 2, y obtenemos que el momento 2 es igual a 18x x2. Ahora luego vamos a pasar a aplicar la fórmula para el desplazamiento, que viene a ser igual a 0, ¿no? Una L o X distancias, ¿no? El momento de derivada parcial por diferencial de X sobre elasticidad por inercia. Pasamos a reemplazar para este caso, vamos a tener dos veces la integral, porque tenemos dos tramos. Por lo tanto, pasamos a reemplazarlos en los siguientes cálculos, ¿no? Que realizamos en el momento 1. Por su derivada parcial y por su diferencial de x, todo sobre EI de 0 a 4, ¿no? Por su momento 2, por su diferencial parcial 2, por su diferencial parcial x2 y todo esto también entre e I, ¿no? Para luego integrar, reemplazar los límites de 0 a 4. Finalmente aquí obtenemos toda esta expresión. Ahora si reemplazamos la elasticidad y su inercia, por lo tanto obtenemos que el asentamiento o el desplazamiento vertical en esta viga, el punto C, viene a ser igual a 0.0142 metros. Pero si nosotros reemplazamos a
o convertimos a milímetros, vendría a ser 14.2 milímetros. Esto sería el resultado del problema. Bueno, sería todo. Muchas gracias.